Nos vamos al libro de Mateo capítulo 21, el verso 28. Ok, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 21, verso 28. Para los que toman nota, el título que le puse a esta prédica es todo o nada. Es todo o nada. Dice la palabra de Dios el verso 28, capítulo 21 de Mateo. Pero, dice, ¿qué os parece? Hay una pregunta. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Presta atención. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El padre le está diciendo: hijo, hay responsabilidad. Hijo, hay una tarea. El hijo está escuchando una orden de parte del papá: ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él, dijo: no quiero. ¿Alguna vez alguien le dijo a su papá no quiero a su mamá cuando le dio una orden? En su mente, todos en su mente, ¿no? Dependiendo quién era el papá. No quiero, pero después arrepentido fue. Verso 30. Acercándose al otro, porque tenía dos hijos, le dijo de la misma manera. Y el otro hijo le responde, respondiendo él dijo: sí, Señor, a sus órdenes, Señor, voy. Y no fue. Empezamos con una pregunta y ahora acá otra pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Quiero que note esta palabra: sí, Señor. Esta palabra sí, Señor, en el contexto en el cual vivimos, pareciera una palabra común. Sí, Señor, en el contexto que nos movemos, pareciera que es una palabra que se usa a diario. Algunas veces lo hemos escuchado cuando alguien dijo: ¿y con quién te viniste? ¿Con un señor? ¿Y quién estuvo ahí? ¿No te quedaste solo a esperar el micro? No, había un señor. Y a veces no conocemos el nombre y por respeto, porque es una persona mayor, ¿cómo está, señor? Se dan cuenta que en varias ocasiones y en varios momentos en nuestro contexto esta palabra es muy usado. Y a veces esto ha causado en nuestra mente y en nuestro corazón que no podamos entender la magnitud de esta palabra en la Biblia. No podemos comprender lo profundo, lo grande y el peso que significa sí, Señor. Si tuviéramos que volver el tiempo hacia atrás y tuviéramos que ir al primer siglo de la historia y ver a los cristianos de la iglesia primitiva y escuchar decirle a Jesús: sí, Señor, literalmente ellos temblaban. Literalmente ellos temblaban. ¿Por qué? Porque a Jesús se le estaba llamando Señor. Vayamos a la antigüedad, al contexto en el cual se usaba esta palabra. Generalmente Señor eran conocidos los príncipes, Señor eran llamados los reyes,
Señor eran llamados las grandes autoridades o los ricos, los pudientes, los terratenientes, los que tenían esclavos. Pero en el tiempo del imperio, el emperador era conocido como el Señor de señores. El emperador era el dueño absoluto de todo. El emperador era un amo supremo. El emperador era una autoridad indiscutible. Todo en el imperio, la política, la religión, el ejército, todo se movía bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque todo el control estaba en el emperador, el Señor de los señores. Y como el Señor del imperio, Él podía hacer lo que quería. Él podía hacer cuando quería, con quien quería. Como Señor del imperio, el César podía tomar la esposa de quien quería como su esposa. Podía tomar la hija de quien quería. Podía tomar a los hijos de quien quería. Nadie tenía derecho delante el César, porque él era el Señor de señores. El César podía tomar tu casa. El César podía tomar tus terrenos. Y el César también se atribuía hasta cuándo puedes vivir. Si él decía hasta aquí, era hasta ahí. ¿Por qué? Porque él era el Señor de señores. El César en el imperio era el soberano. Era un ser supremo. Era el Dios de dioses a quien deberían de rendirle honor, culto y adoración. Y es en esta escena, en el primer siglo, en la iglesia primitiva, que aparece Jesús. Y ahí empieza un gran conflicto. Ahí la cosa se puso fea porque había un Señor de señores. Por eso cuando revisamos la historia, cuando vemos la Biblia, la iglesia primitiva tuvo que elegir entre el César y Jesús. Estaba por un lado la voluntad de un César, de un emperador. Por el otro lado estaba la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y uno tenía la elección y era una confrontación. Porque tomar esta decisión implicaba perder tu vida. Tomar esta decisión implicaba perderlo todo literalmente. Por eso cuando revisamos la historia nos vamos a encontrar que muchos cristianos al principio de los siglos murieron encarcelados, otros murieron quemados, otros murieron apedreados, otros murieron comidos por leones. ¿Por qué? Era el precio de reconocer a Jesús como Señor. ¿Se dan cuenta la grandeza, la magnitud, la profundidad y el peso que recaía en reconocer a Jesús como Señor? Pregunto ahora, si analizamos nuestra vida, todos aquellos que hemos dicho, Jesús es mi Señor, a la luz de las Escrituras, ¿realmente es nuestro Señor? ¿Será que Él es el soberano absoluto, el gobernante indiscutible, el propietario de todo y dueño? ¿Será que estamos a ese nivel? ¿Sabe qué? Muchos no estamos a ese nivel. ¿Por qué? Porque todavía muchas de las cosas que hacemos, muchas de las decisiones que tomamos, ni siquiera los sometemos al señorío de Jesús. Pero decimos, Él es mi Señor.
¿No te parece absurdo? ¿No parece ilógico? Tenían tanta reverencia al nombre de Dios en el Antiguo Testamento que no se podía mencionar así por así. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios empezó a llamarle el Adonai. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra? El Adonai, en hebreo, que quiere decir mi Señor, mi dueño, mi amo, propietario absoluto, gobernante con dominio total, alguien con derecho indiscutible. Ese es el Adonai. En el Nuevo Testamento, cuando nos vamos de Mateo a Apocalipsis, vamos a encontrar esta palabra en griego, Kyrios. Más de 700 veces aparece esta palabra Kyrios, que quiere decir Señor, mi dueño, amo supremo. Y estaba revisando también en el arameo, dice Mara, que quiere decir gobernante o comandante. Este era el peso de esta palabra. Este era el peso del significado de decir Señor. Y acá en esta escena, cuando Jesús nos da esta parábola de este padre y dos hijos, uno de los hijos le dice sí, Señor, y no fue. Hoy es el gran desafío de volver a los fundamentos de la palabra. Como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos vivir haciendo de Jesús nuestro Señor acorde a nuestro contexto. El consejo de Pablo es renovar nuestro entendimiento por su palabra. Renovar acorde a su palabra. Es tiempo de volver a hacer de Jesús nuestro Señor a la luz de las Escrituras. Por eso hoy en esta noche el mensaje, el desafío, haz de Jesús tu Señor. Haz de Jesús el Señor de tu vida. Hoy haz de Jesús el Señor de tu vida. Esa palabra Señor que está en las Escrituras. No lo que nosotros mencionamos a diario o los escuchamos a diario. Haz de Jesús el Señor de tu vida. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de señorío? ¿Cómo puedo llegar a ese nivel que la palabra demanda que Él sea mi Señor? Asumiendo las siguientes determinaciones. Haz de Jesús el Señor de tu vida, asumiendo las siguientes determinaciones. Primera determinación, vive en una obediencia absoluta. Mire lo que dice el verso 29 del capítulo 21. Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Este primer hijo, cuando el papá le dijo, ve a la viña a trabajar, él dijo, no quiero. ¿Por qué razón? No lo sé, no lo explica la Biblia por qué. Tal vez estaba haciendo algo, tal vez afuera estaba lloviendo mucho, quizás el calor era insoportable, quizás era su momento favorito en la cual estaba haciendo lo que él quería y no quería dejar de hacer, su película favorita, no sé, pero dijo no quiero. Y el padre no le dijo, mira, sí o sí tenés que ir, simplemente se apartó de él. Pero él reflexionó, él pensó y luego fue.
fue. ¿Qué verdad podemos sacar? Vive en una obediencia absoluta. La obediencia no es si sentimos o no obedecer. La obediencia es una decisión que asumimos. La obediencia es una decisión que tomamos. Hay muchas veces que no vas a sentir cuando Dios te va a pedir. Hay muchas verdades, mandamientos, principios que no sientes hacerlo, pero no se trata si sientes o no. La palabra está para ser obedecida. Su señorío es absoluto. Podemos, si no ir al libro de Lucas capítulo 22, nos vamos a encontrar en una escena, una noche en el monte Getsemaní. Cuando esa noche nuestro Señor Jesucristo se encontró en un valle, en un momento de decisión. ¿Creen que esa noche era fácil para el Señor? Siempre me atrevo a decir, en la vida, en el ministerio de Jesús, creo que fue la noche más difícil de toda su vida. Tal vez algunos dirán la cruz, puede ser sí, pero sabe, la cruz fue un resultado de este momento. La cruz fue una consecuencia de esta decisión. ¿Quién de nosotros llegó a ese nivel de decisión? ¿Sabe qué es lo que aconteció? Jesús esa noche, dice la Biblia, si no me equivoco, a partir del verso 39, estaba sobre sus rodillas, gimiendo. Estaba sobre sus rodillas, temblando. Había una presión, un peso sobre él. Él decía, Padre, no hay otra forma. Padre, no es posible pasar esta copa. Padre, porque sabía el peso de la decisión. Y en medio de esa presión, de esa agonía, en medio de ese dolor, literalmente había gotas de sangre chorreando por sus mejillas. Alguien aquí ha llegado a ese punto de decisión, de sudar gotas de sangre. Yo hablaba con un médico, le dije, ¿esto es literal o es simbólico? Me mira y me dice, pastor, esto es posible cuando la presión es mucha. Cuando la presión sobrepasa a nuestra capacidad humana, es posible que el humano salga gotas de sangre. Y sabes, el precio, el costo, la consecuencia de esa decisión de que Jesús tomó esa noche fue una decisión por amor. Y gracias a esa decisión, usted y yo estamos aquí. Gracias a esa decisión tenemos la gracia y la oportunidad de alcanzar misericordia. Porque el Padre le estaba diciendo, mire hijo, hay una condenación. Hay una ira sobre la humanidad. Alguien tiene que pagar el precio. Yo me imagino a Jesús pensando en la humanidad. Si no lo hago yo, ellos van a tener que pagar su condena. A pesar de que hemos sido una iglesia tan rebelde delante del Señor, Él decidió ir a la cruz por amor. Él decidió en medio de una presión. Era una decisión a todo o nada. No había escapatoria, no había alternativa. No había. Si hoy estamos teniendo problemas con obedecerle al Señor, quiero que sepas algo. No solo el problema es la obediencia, el problema también es nuestro amor. Porque nuestra obediencia es la evidencia de nuestro amor. Tu nivel de obediencia determina tu nivel de amor.
Tu nivel de amor determina tu nivel de obediencia. El pastor Ángel decía, nadie que ama se puede quedar con los brazos cruzados. Nadie. El amor te mueve. El amor te mueve. Hoy el Señor nos está hablando con respecto a nuestra obediencia absoluta. Yo no sé qué cosas te está pidiendo en esta noche el Señor, pero yo sé que hay cosas que hace rato ya te ha pedido el Señor. Hace rato ya te ha dicho que esto no está bien. Hace rato vos sabes que lo que estás haciendo no está bien, pero aún así estamos en la iglesia. Aún así decimos que somos cristianos, pero sabemos que no está bien. Quizás a algunos les está hablando en el área emocional, esa relación. Hace rato ya el Señor que te dijo eso hay que cortar. Quizás te está hablando en lo económico, en lo financiero. ¿Sabes que ese 10% no es tuyo y te lo estás gastando todas las veces? Hace rato ya el Señor te dijo, pero hasta ahora no has respondido. Hace rato que el Señor te dijo, ese tiempo, ¿acaso no me consagraste? Ese tiempo, ¿acaso no me pertenece? Pero todavía queremos seguir negociando porque en ese tiempo se hace un buen negocio, o ese tiempo hay un buen partido, o ese tiempo es lo uno u lo otro. Todavía queremos seguir negociando. Y hoy en esta noche, mis apreciados hermanos y amigos, haz de Jesús el Señor de tu vida. ¿Cómo haz de Jesús el Señor de tu vida? Tomando esta primera determinación, vive en una obediencia absoluta. Haz de Jesús el Señor de tu vida, tomando esta segunda determinación, vive en una obediencia aprobada. El verso 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Este hijo le dijo, sí, Señor, yo voy a ir, y no fue. ¿Cuántos de nosotros le decimos, sí, Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos confesado con nuestra boca, Él es mi Señor? Pero le damos la espalda con cada actitud, con cada decisión y con cada acción de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado, cuántos de nosotros en el altar, en la iglesia, hemos cantado y hemos dicho, sí, Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos orado, Señor, Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado, Señor, Señor? ¿Cuántos de nosotros no levantamos alguna vez nuestra voz y le hemos dicho, Señor mío? Pero nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones, completamente contrarias a su señorío. Completamente contrarios a su llamado. Este hijo antepuso su voluntad antes que la voluntad de su padre. ¿Cuántas veces en nuestra vida se hace nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras ideas prevalecen, nuestros conceptos prevalecen, menos la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, pero poniendo condiciones? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús queriendo negociar su señorío en nuestra vida? Hoy en esta noche les voy a decir una verdad que espero que nos llame a reflexión como lo hizo conmigo. ¿Cuántos hoy alrededor del mundo, los que me escuchan, los que nos están viendo por la transmisión, alguna vez le hemos dicho, tú eres mi Señor, te corono como mi Señor? Pero están alineados en un camino que al final hay una puerta llamada infierno.
Estamos adorando, Señor, Señor. Estamos orando, Señor, Señor. Estamos clamando, Señor, Señor, pero camino al infierno. Me preguntarás, ¿y cómo es eso, pastor? Mire lo que dice Mateo capítulo 7. No es que el pastor Limber sea tan malo con usted. Es que la palabra es tal cual. Mateo capítulo 7, el verso 21. Mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que negocia derechos, no es el que negocia autoridad, no es el que negocia decisiones, no. Sigue diciendo el verso 22, por eso hay un peligro en esta noche. Quiero que reflexione profundamente. ¿Es Jesús Señor de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Realmente Él es el Señor. Porque no nos sorprendamos. A partir de hoy no te vas a sorprender si en algún momento vas a decir, cuando llegues a la puerta del infierno y te sorprendas, ¿y qué hago aquí? Si yo serví al Señor, si yo dediqué mi tiempo, dediqué mis talentos, Dios me usó. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Empezaste a negociar su señorío, su autoridad, siendo que la autoridad del Señor es innegociable e indiscutible. Pero nosotros queremos tomarnos el privilegio, el derecho. Pero quizás me dirás, ¿pero acaso Él no es mi Salvador? Sí. Todo empieza por ahí. Es un buen principio reconocer a Jesús como el Salvador de mi vida, pero no termina ahí. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Esto no se puede divorciar. Esto es inseparable. No puedes llamarle mi Salvador y no llamarle mi Señor. Es todo o nada, campeones. Es todo o nada. Es verdad. Hay un día en el cual Él llega a nuestras vidas. Y cuando Él llega a nuestras vidas, a la edad que le hayas permitido a Jesús ser tu Señor o tu Salvador, quizás han pasado muchas cosas, has vivido de muchas maneras. Tienes tus propias ideas, tienes tus propios conceptos, tienes tus propias definiciones, pero el día que llegamos a los pies de Cristo, todo se rinde a Él. Porque cuando Él llega a nuestras vidas, Él empieza a tratar con cada área de nuestra vida. Y claro, parece fuego los primeros días, el primer amor, ardes en el espíritu y el Señor dice, amén, voy a tratar tu vida espiritual, el área espiritual, pero también quiero tu talento, amén, entra a otra área de tu vida y dice, voy a tratar el área de tus talentos, pero también entra a otra área de tu vida y dice, quiero tu tiempo, tu servicio. Hasta ahí no tenemos problema, pero en la medida que el Señor va asumiendo señorío en nuestras vidas, hay algo que acontece. Hay áreas en nuestra vida que nadie lo había tocado. Hay áreas en nuestra vida que habíamos sido muy celosos. Hay áreas muy sensibles. Hay áreas donde tú habías dicho, esto es personal.
Hay áreas donde tú habías dicho, esto es íntimo. Hay áreas donde lo habías llamado en tu vida, esto es privado. Y el Señor dice, yo no he venido a ser un alojado en tu vida. Yo no he venido a ser un pasajero en tu vida. Yo no he venido a ser un huésped en tu vida. Y cuando el Señor empiece a obrar en estas áreas sensibles, privadas, íntimas, personales, a veces te va a molestar. Hay momentos que te vas a sentir incómodo. Hay cosas que no te va a gustar. El Señor te va a decir, sí, estoy muy contento con tu talento. Estoy muy contento que tu área espiritual le des importancia. Estoy muy contento por el tiempo que me das. Pero sabe, también quiero ver tu alma. Aquellas heridas que nunca quisiste soltar. Aquel daño que te han hecho que nunca quisiste perdonar. Aquel orgullo que hay en tu corazón. Aquel celo. Aquella ira y rencor que guardas en tu corazón. Quiero poner en orden. El Señor dice, quiero entrar al área de tus finanzas y de tu economía. Y a muchos esto les molesta. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, dueño absoluto. Y a veces eso nos choca y nos incomoda. Pero Señor, el área de los negocios, el área del dinero, esa parte no lo puedes tocar. Esa parte lo manejo yo. Esa parte lo decido yo. Toca el área de nuestro cuerpo, Señor, pero mi cuerpo, hay cosas con las cuales no se puede. Es verdad, yo te voy a servir, voy a dar mi tiempo, tal vez hasta mi dinero. Pero el asunto con la pornografía, la masturbación, los deseos sexuales, en mi mente no se puede, Señor. Y Él dice, hay cosas que hay que remover. Me llamó mucho la atención, no sé si alguno de los pastores lo vio hace unas 2 semanas, publicó el pastor Serafín Contreras en las redes sociales de la última encuesta que hicieron a los cristianos, a los antiguos, a los que están años. Dentro de esta encuesta había la pregunta: en el último mes, ¿consumiste pornografía? Y el 72% de la gente que está en la iglesia dijo sí. Y había otra pregunta en esa encuesta: en el último mes, y esto es para ambos sexos, en el último mes, ¿ha habido alguna masturbación en tu vida? El 36% dijo sí. Y el Señor está diciendo, también en esa área quiero gobernar. También de esa área quiero ser el Señor de tu vida. También en esa área quiero ser el dueño absoluto. Si Jesús no es el número 1 de nuestra vida, Él no es nuestro Señor. Si Jesús no está en el trono de nuestra vida, Él no es nuestro Señor. ¿Sabe cómo es una vida cristiana? Una vida cristiana es una vida completamente rendido a los pies de Jesús. Una vida cristiana es cuando tú le dices, Señor, todo es tuyo. Tú eres el ser supremo.
Tú eres el propietario absoluto. Tú eres el dueño de todo. Tú eres un gobernante indiscutible. Nadie es soberano como tú en mi vida. La vida cristiana se vive todos los días a los pies de Cristo. Cambia lo que tienes que cambiar, quita lo que tienes que quitar, remueve lo que tienes que remover, ordena lo que tienes que ordenar, pero hágase tu voluntad. No se negocia su autoridad, no se negocia su señorío, no se negocia su soberanía. Su señorío sobre nuestra vida es innegociable. ¿Sabe por qué nos cuesta entender tanto esto? Porque todavía creemos que nosotros tenemos derecho de cómo manejar nuestra economía. Si quiero doy mi ofrenda o no, si quiero doy mi diezmo. Suficiente con la ofrenda. ¿Acaso es necesario los diezmos? Todavía creemos que tenemos derecho. Yo puedo manejar mis emociones, mis sentimientos. Yo sé a quién perdonar y a quién no. Yo sé con quién enamorar y con quién no. Es mi vida privada. Todavía creemos que tenemos derecho. Si crees que hay áreas en tu vida que tú tienes derecho, Jesús no es tu Señor. Jesús no es tu Señor. Si no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo para que su voluntad se establezca, cuidado. Cuidado que estemos en la lista de los muchos. ¿Cuáles muchos? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos? ¿Acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, no los conozco. ¿Cómo así? Yo fui a la iglesia, fui a una célula. Yo estuve en la iglesia. Yo te serví. Yo te entregué mi vida. Y Él te dirá, no te conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto, mis estimados hermanos, necesitamos reflexionar. Y esto necesitamos cambiar. ¿Qué áreas en tu vida necesitas ser rendida a la voluntad de Dios? ¿Qué áreas de tu vida necesitas ser entregada completamente al señorío de Cristo? Y hoy en esta noche, haz de Jesús el Señor de tu vida. Haz de Jesús el Señor de tu vida. ¿Cómo? Vive en una obediencia absoluta. Vive en una obediencia aprobada. Si no estás aprobado aquel día, ¿sabes qué te va a decir? Nunca te conocí. Nunca te conocí. Es verdad, viviste, cantaste, oraste, declaraste cuántas veces mi nombre, Señor, Señor. Pero nunca me tomaste en cuenta en tus decisiones. Es verdad, tú me declaraste Señor, Señor, pero viviste una vida como si nunca hubiera existido mi palabra. Es verdad, estuviste en alguna iglesia, en alguna campaña, en alguna conferencia, en alguna célula, en algún momento me dijiste y me coronaste como tu Salvador y tu Señor. Pero nunca te diste la molestia, el trabajo de someterte a mi palabra y a mi voluntad.
Y hay áreas en tu vida que, conociendo mi mandamiento, mi ley, mis preceptos, mis consejos, te ha valido un pepino obedecer a mi palabra y prevalecer a tu voluntad. Cuando Jesús está diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad, está diciendo, ustedes vivieron sin Dios y sin ley, hicieron lo que quisieron. De labios, de boca, me dijeron que era su Señor, pero en su manera de vivir, de decidir, de accionar, que cada actitud nunca reflejó mi señorío. Y hoy en esta noche, para terminar, voy a invitar al Ministerio de Alabanza que pase, por favor. Y a todos los que están acá en el auditorio, pónganse de pie. Quizás en este momento estás diciendo, pero, pastor, esto lo que estás diciendo no parece exagerado. Pastor, lo que nos estás diciendo, ¿no será que te estás yendo a los extremos? Porque ojo que los extremos son peligrosos. Pastor, lo que nos estás diciendo no es mucho. ¿Sabe qué? Dios nunca te pidió mucho. Dios siempre te pidió todo. Dios no es un Dios que te va a exigir mucho. Él lo exige todo. Porque Él es el Dios de dioses. Él es el Señor de señores. Una de las grandes cosas que está traicionando y que estamos confundiendo es lo siguiente. Estos dos hijos vivieron en la casa del papá. Estos dos hijos tuvieron la bendición de su papá. Estos dos hijos tuvieron el favor de su papá. Estos dos hijos tuvieron el techo que papá les dio. Estos dos hijos tuvieron la comida que papá les dio. Estos dos hijos tenían privilegios, tenían beneficios. Y es aquí donde muchas veces confundimos su aprobación. Pero pastor, yo le oré al Señor y el Señor me sanó. Amén por esa bendición. Pero pastor, yo le pedí en este trabajo al Señor y el Señor me dio el trabajo. Amén por ese favor. Pero los favores, las bendiciones, el amor, la misericordia, la gracia de Dios no es una señal de su aprobación. Es una muestra de su amor. No confundas. Y es aquí donde estamos cometiendo el error. Pero el Señor me está bendiciendo. Hay áreas en mi vida que en algún momento yo mismo lo pensé, pero sigo siendo bendecido. Pero Dios sigue abriendo puertas. Pero Dios sigue sorprendiéndome. Pero Dios sigue usándome, habiendo áreas en mi vida que no están bien. Pero como Dios me está usando, debe estar bien. No. El que Dios te bendiga no es señal de aprobación. La aprobación en nuestra vida siempre ha sido y es una recompensa de tu obediencia. Cuidado. Si todavía tú eres el Señor de tu vida, si todavía tú estás gobernando tu vida, no habrá una eternidad favorable para ti. Cuidado. Sin el señorío de Jesús en nuestra vida corre peligro, mucho peligro. Si Dios te está bendiciendo a pesar de áreas en tu vida oculta, privada, personal, que no estás dispuesto a rendirle, aún así hay salud, hay comida, hay techo, hay pan, a la familia le va bien. Amén. Es amor.
un amor incomparable, un amor inagotable, un amor eterno, un amor como nadie jamás te va a amar, pero no representa aprobación, pero no significa aprobación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta noche, papá, quizás no habíamos entendido la magnitud, la grandeza, la profundidad, el peso de llamarte Señor. Pero hoy, Señor, entiendo que tú como Señor eres ese amo supremo, ese propietario absoluto, ese dueño de todo, ese gobernante indiscutible, donde todos mis derechos son rendidos a tus pies. Señor, perdóname por haber sido el Señor en muchas áreas de mi vida. Perdóname, Señor, porque hay áreas que no te he dejado ordenar, que no te he dejado gobernar, y aún así me has bendecido.